estáis preparando de cara a las próximas jornadas gastronómicas de Rioja Alavesa? Bueno, pues unas jornadas gastronómicas dedicadas a cocina tradicional y de producto, de la tierra. Entonces, desde el 23 de julio al 1 de agosto, todo el sector de hostelería de Rioja Alavesa va a participar ofertando unos menús ya establecidos, cada uno dando su toque y basados en producto y cocina tradicional de la zona. Es un poco a grandes rasgos lo que vamos a ofrecer desde las zonas gastronómicas en Rioja Alavesa. Muchas gracias. Pero nosotros hemos considerado que la cuna de donde es la fiesta tiene que ser donde parte el primer evento, ¿no? Que es el hermanamiento con ese producto. Queremos sacarlo a la calle y que la gente que nos visita ese fin de semana pueda disfrutar de ello, pero aparte lo queremos enriquecer pues, con una visita teatralizada, hermanando esos dos productos que se van a hermanar ese día, ¿no? esa fecha. Y ahora, ya para despedirnos, danos 3 razones para no dejar pasar la fiesta de la vendimia del próximo mes de septiembre. Pues las 3 razones yo diría que fiesta, degustación y invitación, ¿no? Fiesta. Con la base del vino ya habéis sido lo que hemos sido capaces de hacer. Ya veis que podemos entretenernos andando en bici, podemos degustar cualquier plato. Tenemos premios periodísticos, tenemos incluso pequeños congresos enológicos, por lo tanto... Hecha por el pueblo, entre los pueblos, sobre los pueblos y abierta... Ya veis que es una comarca pequeña, como decíamos al comienzo, pero veis que es muy rica y muy productiva en cuanto a todo lo que se hace.